Pues en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo acerca de los ancianos. Y empezaba el versículo primero, empezaba diciendo, palabra fiel. Esto es así, hermanos, dice el apóstol Pablo. Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, aquel que desee ser pastor, dice la palabra del Señor, está deseando una buena obra. Y yo estoy de acuerdo, hermanos. Vamos a ver que el ministerio de gobierno de la Iglesia, ser anciano, ser pastor, es un ministerio realmente privilegiado, ¿no? Y es una buena obra. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si alguno está deseando ser pastor, está deseando una buena obra, pero es bueno que deseemos ser pastor. Es bueno que deseemos ser ancianos. Es bueno que tengamos anhelo por ocupar el gobierno de la Iglesia. No me cabe ninguna duda, hermanos, que si en el tiempo de la Iglesia primitiva, cuando al primero que mataban era al obispo, al cabeza de la Iglesia, al pastor de la Iglesia, lo sabéis, tenemos ejemplos en la historia, por ejemplo, el caso de Policarpo, cómo fue martirizado, de qué forma tan cruel. Pues la verdad es que tiene su mérito, que cuando uno sabe que van a ir por él, cuando uno sabe que va a ser el más perseguido y que probablemente le va a tocar entregar su vida por amor a Cristo, por ser precisamente el pastor de la Iglesia, yo creo que tiene su mérito, hermanos, anhelar ese puesto, porque es poco más o menos que decir, estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo, por la obra del Señor. Y eso es lo que debe de ser. Pero no tengo tan claro que actualmente anhelar ser pastor sea algo bueno. Porque hay muchas motivaciones que podemos tener para querer ser pastor. Yo puedo querer ser pastor porque como que me gusta, como que me llena. Lo puedo ver como un puesto preeminente en la Iglesia. ¡Uy, qué bonito tiene que ser eso de ser pastor! ¿No? Que todo el mundo te respete. Claro, uno sabe que no es así. Pero bueno, él lo piensa. Hay cierta vanagloria. Puede haber también cierto desconocimiento de lo que conlleva ser pastor. Yo sé que hay personas que me han llegado a venir a mí y estaban dispuestos, hermanos, a dejarlo todo por servir al Señor. Y yo les dije, no lo hagáis, no lo hagáis. Para hacer eso hay que tener el convencimiento de que Dios te ha llamado, porque en definitivas no es el que uno quiera ser pastor. Decíamos, y lo hemos visto bíblicamente, que el Señor pone, Él coloca a aquellos y llama a aquellos que quiere que gobiernen la Iglesia. Los pastores no los eligen la Iglesia, los debe de reconocer. Una vez más, decimos algo que es bíblico, aunque muchas veces no está ocurriendo así, por eso decimos que tenemos que corregir lo deficiente. Entonces, hermanos, yo creo que aquí el apóstol Pablo tampoco está diciendo que sea bueno que alguien desee ser anciano. En todo caso, está advirtiendo que la obra es buena, pero mirad que pone un pero. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, y ese pero es poco más o menos que a aquellos que tal vez puedan desear, que tal vez tengan ese deseo de la obra, puedan reflexionar sobre que no todos son llamados a ejercer el pastorado o de anciano en la Iglesia, sino aquellos que realmente Dios ha llamado. Y aquellos deben de reunir unos requisitos. Por eso hay ese pero. En ese pero no hay un ánimo, sino más bien un obstáculo. No está diciendo, si alguno desea ser obispo, estupendo, que siga adelante. No, dice pero. Hay un pero, y ese pero es un freno hacia aquellos que puedan anhelar. Ahora, hay una cosa que es verdad, hermanos. El ministerio del gobierno de la Iglesia es un ministerio de privilegio, os lo digo así. Es un ministerio realmente sublime. Y pensarlo, ¿por qué? En principio dice Pablo que es buena obra, claro que es buena obra. Mirad, ¿habéis pensado alguna vez en el médico que ejerce la profesión por vocación? No porque queda bien. Hay médicos que es bonito en la familia seguir la tradición y ser médico, sabéis que los hay, ¿no? Pero hay médicos que de todo corazón pues tienen esa vocación de ayuda, y qué cosa tan hermosa, hermanos, cuando un médico salva la vida a alguien, o está curando, o está trayendo paz, salud, ante tanto dolor, ¿verdad? Que, sobre todo en la medida que nos vamos haciendo grandes. Verdaderamente es una profesión
que lleva pues un gozo por lo que estás ofreciendo. Pues hermanos, cuando alguien es pastor de la iglesia, cuando alguien es anciano de la iglesia, cuando está gobernando la iglesia, mirar que la finalidad que es el crecimiento, la sanidad espiritual, la predicación del evangelio, la salvación de las almas. ¿Puede haber, hermanos, algo más sublime? Ni aún la profesión de médico es tan sublime como la profesión a la que somos llamados, la vocación a los que somos llamados, aquello que el Señor nos pone para gobernar la iglesia. Por lo tanto, es realmente podríamos decir que es una obra excelente, me atrevo yo a decir. No se puede explicar. Y sabéis, por muchas cosas más. Mirad, quien está gobernando la iglesia necesita estar en comunión más íntima con el Señor. Todos tenemos que estar en comunión íntima con el Señor. Es una obligación de todos. Pero hay algo que quien está al frente de la iglesia, como no lo esté, mal asunto, no podrá llevar la obra, no podrá dirigir, gobernar la iglesia. Por ejemplo, a mí hay un pasaje de la Escritura y un versículo de la Escritura que me ha servido en muchísimas ocasiones realmente de consuelo porque es hermoso. Es cuando está Moisés, cuando es llamado Moisés a ese ministerio tan difícil, y entonces le dice Moisés a Jehová: mira, tú me dices, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. El Señor había escogido a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto. Ha hallado gracia a Moisés porque va a ser el líder que el Señor ha determinado para ese objetivo. Y le dice Moisés: ahora pues, si verdaderamente he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Poco más o menos, hermanos, el sentimiento de aquel que tiene que guiar, conducir un rebaño, conducir un pueblo, hermanos, es decir, mira que es pueblo tuyo, es que no es pueblo mío, es que tú me estás escogiendo a mí para este ministerio, pero si yo lo hago mal, Señor, me has escogido tú, mira que es pueblo tuyo, no me puedes dejar solo, no me puedes dejar sin fuerzas, me has escogido para este ministerio, mira que es pueblo tuyo, ¿no? Esto de verdad que es una vivencia, es una responsabilidad que se siente también, ¿no? Y entonces mirar la respuesta del Señor. Y él me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermanos, aquel que tiene que gobernar la iglesia debe de sentir la presencia de Dios. Si no, es que yo creo que no puede hacerlo. Bueno, no creo, estoy convencido que no puede hacerlo. Quería ir más allá. Creo que si alguien realmente no tiene la presencia del Señor con él, no puede estar en el ministerio, acabará dejándolo. Porque como vamos a ver, hay gozo, pero no todo es gozo. Hay también conflictos, hay muchos problemas. Para aquel que el Señor ha llamado a pastorear la iglesia, a gobernar la iglesia, hay una cosa que también es un privilegio. ¿Quién pensáis que puede tener mayor sentimiento de pertenencia a la iglesia que aquel que el Señor pone para que la gobierne? Muchas veces decimos, hermanos, tenemos que sentirnos parte de la iglesia. Uno de los problemas de los creyentes de hoy en día, ¿sabéis cuál es? Que van a la iglesia a cumplir con Dios. No se sienten parte integrante de ella. Dicen que están en comunión con los demás, pero no están en comunión con los demás, porque solamente vienen por religiosidad a cumplir con un culto y se van. Esa es la iglesia, una gran parte de la iglesia en la que nos toca vivir. No es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nos integremos, que los vínculos cada vez se estrechen más, para que cada uno, no dice que formamos un cuerpo, pues si formamos un cuerpo, formamos una unidad, y el Señor quiere esa unidad, quiere que cada día que nos sintamos pertenecientes, integrados. Pregunto, hermanos, esa es la lucha nuestra, integrar a aquellos que dicen ser hijos de Dios, aquellos que dicen ser salvos, integrarlos en la iglesia, integrarlos a ese cuerpo que el Señor dice que somos. Pregunto, ¿sabéis
el gozo, la alegría de experimentarse uno miembro de ese cuerpo. Y pregunto, ¿quién creéis que puede sentirse más miembro? ¿Quién creéis que tiene más sentimiento de pertenencia a ese cuerpo? Sino aquel que está gobernando en el nombre del Señor ese cuerpo. Eso también es un privilegio. Tanto es así que mirad lo que decía el apóstol Pablo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia, otra vez, entre vosotros. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo sé en quién he creído, y sabes, estoy de más aquí en la tierra. Yo sé en quién he creído, y sé que estar con Cristo es muchísimo mejor. Yo anhelo estar con Cristo, no quiero quedarme en este mundo, quiero irme con el Señor. Pero tengo un ministerio que el Señor me ha dado, y por amor, mirad cómo os amo, que por amor a Cristo, pues veo que es necesario que me quede en el cuerpo, para poder cumplir con el ministerio que el Señor me ha encomendado. ¿Sabéis una cosa? El pastor, el anciano, tiene que tener este sentimiento. Tiene que decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para un anciano, si para un pastor, si para aquel que gobierna la iglesia no es esto lo más importante, mirar con toda seguridad, no ha sido llamado por Dios. Un pastor puede estar, ahí no todos estamos relegados del trabajo, hay quien está relegado y puede dedicarse a tiempo pleno, otros que incluso tienen que trabajar. El mismo apóstol Pablo, para no ser carga, estaba trabajando, sabéis que trabajaba, ¿no? Para no ser carga a los hermanos. No importa que tenga familia, no importa que tenga trabajo. Lo más importante será la obra del Señor para aquel que gobierna la iglesia. Y se gozará del fruto del ministerio. Cuando alguien se convierte, todos nos alegramos. Pero ¿quién se alegra más? ¿Quién creéis que se alegra más? Cuando se ve a alguien dar testimonio, cuando alguien decide bautizarse y da testimonio de haber aceptado al Señor bajando las aguas del bautismo, todos nos alegramos, es un día de gozo. Pero ¿quién se alegra más, hermanos? Sino aquel que más está luchando, aquel que más está viviendo la obra del Señor. Tiene que ser así. Y todo eso, hermanos, pues de verdad produce un sentimiento de gozo que podemos decir, el ministerio realmente es maravilloso. Y aún os voy a decir una cosa más. Os puedo decir, en mi experiencia también, que a veces tenemos, Mari lo sabe, tenemos la sensación de que el Señor nos mima. No tengáis celos, que el Señor nos quiere a todos. Pero creo que el Señor, lo digo de corazón, y no tengáis celos, pero creo que el Señor nos mima un poquito más que a los demás. No en vano el Señor dice que nos lleva, recordáis los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, dice que nos lleva en la palma de su mano. Y eso es lo que hemos podido experimentar en más de una ocasión, ese mimo. Por todo ello, hermanos, podemos decir que el ministerio pastoral es un ministerio de gozo, de alegría. Pero, ¿alguien conoce una moneda que solo tenga una cara? Todas las monedas tienen dos caras. Y ahí es donde hay que pensar que no todo es gozo, que no todo es alegría, que hay mucha tristeza, que hay mucha tribulación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, mirad lo que le dice, Timoteo, ¿sabéis? Pastor de la iglesia de Éfeso, tú pues, ¿qué le dijo? Sufre penalidades. No le dijo, tal vez vas a sufrir, no. Tú pues, sufre penalidades. A eso, hermanos, somos llamados. Porque amar la obra de Dios es como amar a los hijos. Que se ama mucho, se disfruta mucho, pero ¿por quién se sufre más? Si no por los hijos. Cuando las cosas van bien, de los hijos recibimos mucha alegría, ¿no? Mucho gozo. Pero también yo creo que las mayores tristezas en nuestra vida es por causa de nuestros propios hijos. Cuando algo no funciona, cuando vemos a nuestro hijo que está sufriendo, que toma una decisión equivocada y que su vida se tuerce, ¿cómo sufrimos los padres? No podemos hacer nada por evitarlo, sobre todo cuando ya son mayores.
a veces traen más sufrimiento de mayores que de pequeños, ¿no? Sobre todo cuando vemos que no andan como nos gustaría y pensamos en silencio, pues que nos toca sufrir, ¿no? Todas esas cosas. Y ya no diremos, y hay hermanos que han perdido un hijo. Eso es lo más triste, lo más doloroso que puede ocurrir a alguien. No hay cosa más triste que perder un hijo. Y muchos padres, desgraciadamente, tienen que pasar por esa experiencia. Así que podríamos decir, hermanos, que lo que es de mucho gozo, porque qué mayor gozo es para unos hijos, para unos padres que sus propios hijos, al mismo tiempo se convierte en la causa de mayor sufrimiento. Y eso es lo que nos ocurre también a los que gobernamos la Iglesia. Amamos a la Iglesia, nos gozamos mucho del fruto de la Iglesia, pero somos los que mayor dolor sentimos cuando las cosas no van como tienen que ir. Cuando, por ejemplo, predicamos de la puntualidad, enseñamos, hermanos, y decimos, hermanos, estemos todos juntos alabando al Señor. Es muy bonito estar juntos alabando al Señor. Y vemos que siempre hay justificaciones para llegar tarde, ¿no? Pues lo sufrimos porque pensamos, tú llegarías a una comida que te han invitado, llegarías tarde, qué feo quedaría, ¿no? Sin embargo, domingo tras domingo, te estás perdiendo la alabanza, por no decir otras cosas. El que solo se pierde la alabanza, a veces te pierdes hasta la cena del Señor, ¿no? Y digo yo, pues no debe de ser así, hermanos, y no es bíblico que sea así, por más que nos convenzamos que tenemos pretextos, ¿eh? Y nos da alegría también. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo, me da alegría, de verdad, me gozo en ello, pero me gozaré más el día que consiga que llegues a la hora, y no solamente tú. Hoy te ha tocado a ti, pero reconoce que es la primera vez que te ha tocado, ¿eh? Es que es verdad, hermanos, mirad, ¿cuántas veces no hablamos de la unidad? ¿Quién no estaría de acuerdo en que la Iglesia tenemos que ser de un mismo sentir? ¿Hay alguien que crea que no tiene que ser así? No. Aún digo más. Mira, cuando yo hablo con un hermano y estoy hablando y estamos de acuerdo, sí, esto tiene que ser así, y hay otro hermano que no lo ve así, fíjate, aquel hermano, que no lo ve así y está poniendo trabas. Es verdad, todos podemos ver que cuando estamos de acuerdo no tenemos ningún problema en decir, sí, la unidad de la Iglesia es importante, y vemos el defecto en aquel que no está manteniendo la unidad. Pero ¿sabéis? Ya hemos topado cuando a mí me parece que ya las cosas no son así. Ya me olvido de la unidad. Entonces, siempre que yo esté de acuerdo, mantendré la unidad. Pero cuando chocamos con nuestra propia opinión, me da igual lo que diga la Biblia, ¿sabes? Siempre hay un pero. Es que tú la interpretas así, ponemos ignorancia, pero yo me he dado cuenta, hermanos, que somos capaces de ver la falta de unidad del otro, pero no la nuestra. Porque cuando nosotros no opinamos de esa forma, somos obstáculo. Y nos justificamos. No justificamos al otro cuando el otro pone pegas, pero cuando estamos haciendo algo, siempre lo hago si me parece bien. Si estoy de acuerdo. Y entonces quien no lo haga diré, ese hermano pone trabas. Pero cuando a mí no me parece bien, ya no apoyo. Ya se ha acabado la unidad. Y eso, hermanos, sufrirlo una y otra vez. Y es tan importante para la Iglesia, hermanos. ¿Sabéis el sufrimiento que representa estar hablando de todo eso? Y ver que no se produce ese cambio. Ver que siempre ponemos nuestra opinión. Mirad que hemos dicho veces, y lo digo de una forma grosera, no me importa tu opinión. Repito algo que hemos dicho, lo digo de esa forma grosera para llamar vuestra opinión. Para llamar más vuestra atención. Cuando os digo no me importa vuestra opinión, y os lo digo así de claro, es no porque quiera ser maleducado ni grosero, sino para llamar más vuestra atención y que no se os olvide. Es que ni a vosotros os tiene que importar mi opinión. Es la palabra del Señor, lo importante. Y cuando Dios habla, hermanos, cállate, escucha, no seas obstinado, sé obediente al Señor. En definitiva, te pones en rebeldía con el Señor. Y Dios ha hablado de forma muy clara, pero nosotros, hermanos, siempre vemos las cosas a nuestra manera. Así que, definitivamente, hermanos, quien más sufre es aquel que está al frente de la obra, porque todo esto lo sufre con una intensidad tremenda. Dice Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. La Iglesia, hermanos, es una comunidad donde hace falta sanidad. No solamente física, sino la sanidad del alma. Y en eso estamos empeñados todos, hermanos. Y cuando ves enfermedad, cuando ves enfriamiento, cuando ves dolor, cuando ves problemas, ¿os habéis parado a pensar quién será el que más conoce todas esas situaciones individuales de cada uno de vosotros? ¿Quién creéis
que os conoce más? ¿Quién creéis que conoce más vuestras situaciones, vuestros conflictos, vuestros dolores? Y eso no reporta alegría. A vosotros nos reporta alegría cuando tenéis conocimiento del dolor ajeno. En la medida que uno está implicado emocionalmente y está viviendo a alguien que quiere, está viviendo el problema y conoce más ese problema, el refrán que dice ojos que no ven, corazón que no siente, y es verdad. Pero cuando tú conoces y tienes la necesidad, la obligación de conocer, produce dolor, hermanos. Y como el apóstol Pablo, tenemos que decir, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Me puede ser indiferente? Jamás, no puede ser, no sería digno de la vocación a la que he sido llamado. ¿Y a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, dice el apóstol. Mirad, hay un versículo, un pasaje, donde Pablo está exponiendo el dolor y el sufrimiento, que ya sea por cuestiones internas como la que estamos diciendo, como por cuestiones externas, verdaderamente el ministerio conlleva esas penalidades. Y mirad lo que dice Pablo. Dice, de los judíos, mirad bien, prestar atención, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Y sabéis que además le dejaron en Listra como muerto. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y al final acaba diciendo, ha hecho una lista larga, al final acaba diciendo Pablo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Eso es, hermanos, el ministerio. A eso somos llamados, hermanos, no a menos. Aquellos que el Señor coloca. Y eso es algo que si alguien anhela obispado, desea buena obra, pero tiene que ser capaz de considerar que no es tan bonito como parece la obra del Señor. ¿Sabéis una cosa? Hay algo que tal vez os sorprenda. Pero aquel que gobierna la Iglesia, y eso lo sé por mi experiencia y por experiencia de hermanos que conozco en el ministerio, hay algo que es muy doloroso, muy difícil de llevar, y se llama soledad. Y podéis pensar, ¿cómo va a ser eso así? Al contrario, el pastor es el que más relación tiene con todos, el que más amigos tiene. Os equivocáis. La soledad. La soledad es algo que lo experimentamos todos. Y es que, en principio, empieza por nuestra propia familia. Seguramente a más de uno os habrá pasado que la familia no entiende que tú tengas que ir a la iglesia. Y te dice, ¿por qué no te quedas con nosotros? Hoy celebramos esto, celebramos lo otro. Tú dices, no, yo tengo que ir a la iglesia. Mira, la familia no te pone ningún problema cuando vas a trabajar. La familia entiende que el lunes de 9 a 6 de la tarde, por decir algo, tú no vas a poder, ellos no pueden contar contigo porque tú estás trabajando. Pero si es porque tú vas a la iglesia, no lo entienden. No pueden entender que realmente para ti lo más importante es el Señor. No lo pueden entender. Y esto conlleva, pues en nuestro caso, Mar y yo lo sabemos perfectamente, que hemos sido murmurados y hasta hemos sentido, hasta hemos escuchado, tristemente, blasfemar de Dios. Como aquellos que no creen encima, como culpables de que nosotros decidamos ir a la iglesia. Y es que, hermanos, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo Jesús? No nos engañemos. Si alguno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué añadió? Algo más duro todavía. ¿Sabéis lo que añadió? ¿Os lo habéis olvidado? ¿O no gusta ese versículo? Si alguno ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mira, te puede gustar o no te puede gustar, pero yo no lo he dicho, ¿sabes? Lo dijo al Jesús que tú dices seguir. Y eso es algo que deberíamos de hacer todo. Jamás debe de haber pretexto para abandonar nuestros compromisos con Dios, ni menos por la familia, porque Jesús lo dijo. Ahora bien,
podemos minimizar, pero lo que os digo es una cosa: si vuestro pastor lo hace, no lo queráis. Porque si esto es para todos, máxime para el pastor. ¿Sabéis una cosa? Hace, pues no sé si 3 o 4 años, Navidad cayó en domingo. Algunos lo recordaréis. Navidad cayó en domingo. ¿Y qué pasa en Navidad? Tenemos la tradición de año tras año. La Nochebuena la pasamos con la familia tal. El día de Navidad con la familia cual. ¿Es verdad o no es verdad? Son fiestas de tradición, son fiestas familiares. Pues ese día, la última vez que Navidad cayó en domingo, se propuso el hacer la fiesta de los niños la semana anterior, que sería, pues, si al 25 le descuentas 7, que es al 18, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo vamos a celebrar la Navidad el 18? Si te descuida exagerando, la celebramos en verano. Pero si es día de Navidad y es domingo y la iglesia se reúne, ¿por qué no tenemos que hacerlo el día 25? Y algunos me decían, pero es que el día 25, todas las Navidades, yo voy a casa de mi padre, o con mi madre, o con mis tíos, no lo sé, lo que sea, ¿no? Y yo decía, pero hermano, es domingo, es el día del Señor y además es Navidad. Razón de más para estar juntos. Bueno, doy gracias al Señor de que se entendió. Yo además también dije una cosa, encima en nuestro caso tenemos hermanos que no tienen familia aquí, que vienen de afuera. Vamos a irnos nosotros con nuestra familia y el domingo por la tarde no vamos a hacer lo que tenemos que hacer aquí. No vamos a hacer la comida de Navidad, por eso. Y doy gracias al Señor de que se entendió. Lo estoy diciendo, no lo sabíais, pero así fue y se entendió y se hizo la fiesta de Navidad aquí. Y comimos juntos el día de Navidad. Y sé que ese día alguno pues tuvo que llamar a su familia con apuro y decir, bueno, confío en que la familia también lo entendiera, pero si no lo entiende me da igual. A mí me da igual. Y entiendo que tiene que ser así. Decidme una cosa, o no lo hemos entendido que la familia más importante somos nosotros, o estamos equivocados del todo, hermanos. No es la familia de la carne a la que el Señor nos ha llamado a vivir eternamente, es a los que nos ha hecho hijos suyos. Si eso no lo entendemos, no hemos entendido nada, no hemos entendido lo que es la iglesia, no hemos entendido el propósito por el que el Señor nos ha salvado, hermanos. Estamos como niños todavía, en las cosas más rudimentarias, no estamos madurando, no estamos creciendo. Bueno, eso tiene que ser así. Pero si no lo es en el pastor, si el pastor no tiene las ideas así de claras, si el pastor no es capaz de dejar a su familia por la iglesia, cambiaros de pastor. Y es de lo que estamos hablando. Y repito que esto nos cuesta, nos ha costado, a Mari y a mí, pues nos relacionamos ya con alguien de la familia, cada vez con menos. Bueno, es igual, no importa, hermanos, no importa. El Señor dice que no hay quien haya dejado padres, entre otras cosas, que no reciba 100 veces más, incluso aquí. Y así nos sentimos bendecidos por ellos, hermanos. Ahora, hay otra forma de soledad muy importante, y es la soledad que muchas veces se experimenta, hermanos, por la incomprensión. Y digo incomprensión del ministerio que hacemos. Mirad, el pastor tiene que estar, seguramente tenemos esa percepción, tiene que estar dispuesto para todo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo necesito de él y quiero contar con él. Lo que muchas veces no nos paramos a explicar o no nos paramos a comprender qué es lo que hace el pastor cuando necesita algo. ¿Os habéis parado a pensar eso? Yo sé que tengo que estar a vuestra disposición, a vuestro servicio. No sé si para todo lo que muchas veces me pedís. Ya lo hablaremos de eso, ¿no? Porque a veces pedimos al pastor cosas que no están en su función y hasta nos enfadamos. Bueno, para que veáis hasta qué extremo llega la cosa, hasta personas que no son creyentes me han llamado por teléfono para decirme, tu responsabilidad es esta. Y yo digo, ¿y tú cómo sabes cuál es mi responsabilidad? Si tú no eres creyente, si tú no conoces las Escrituras, ¿no? Pues lamentablemente también muchas veces ocurre dentro de la iglesia. Y ahora, ¿os habéis parado a pensar, cuando vosotros tenéis problemas, os gusta contar con alguien? ¿Y el pastor con quién cuenta cuando tiene problemas? ¿Recordáis la imagen de Jesús? En el momento que más necesidad tenía de sus discípulos, con todo lo que había hecho por él, le dejan solo. En el huerto de Getsemaní, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Mira que estaba triste, mira que estaba angustioso. Y era porque estaba entregando su vida por todos, y entre ellos a aquellos a los que tanto amaba. Pero hasta Jesús necesitó de sus discípulos. ¿Y los encontró? No. Y el apóstol Pablo dice que en Asia le dejaron todos solos. Así que, hermanos, creedme, aunque os cueste trabajo, la soledad es algo que nos acompaña a los que estamos al frente del ministerio. Hay
Sería muy difícil, hermanos, si yo intentara de explicar concretamente, pues, qué es lo que hago. Difícil porque son tantas cosas que intenté, el otro día, intenté hacer una lista de las cosas que hacía apuntándolo, porque normalmente no la apuntas y luego te olvidas. Y pensaba, pero os voy a cansar con eso, y más ahora que ha pasado, ¿verdad? No, no os voy a cansar. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Porque creo que fue el domingo pasado, algunos niños, que como son más sinceros lo preguntaron, ¿y el pastor por qué no friega los platos? Y yo pensaba, pues es una pregunta muy interesante, que tal vez otros se lo están haciendo, pero no se atreven a preguntarlo. Ah, amigo mío. Y yo decía, bueno, a mí no me gusta dar explicaciones, porque entiendo, hermanos, que os cansaría. Lo había preparado, me estuve apuntando a tal hora esto, lo otro, pero al final lo dejé, pensé, no les canses. Pero sí a veces es bueno decir algo. Y lo que os voy a decir, hermanos, es que algunos piensan que ser pastor es trabajar solamente un día a la semana, el domingo, ¿no? Hay quien tiene esa percepción. Pero yo digo, hermanos, si ni el domingo somos capaces de ver lo que hacemos en la iglesia, ¿cuánto menos vamos a ser capaces de ver lo que hacemos el resto de la semana? ¿Quién puede decir que pasa más tiempo en la iglesia que yo el domingo? Que levante la mano. Que levante la mano el que pase más tiempo que yo en la iglesia el domingo. ¿Quién puede decir que trabaja más que yo el domingo en la iglesia? Que levante la mano. Os reto. Claro, muchos no saben ni lo que hago. ¿Quién es el de los primeros que llegan? ¿Y quién es de los últimos que se van? Claro, como somos de los primeros y de los últimos, los del medio no nos veis. No me extraña. ¿Sabéis? Muchas veces la percepción que tenemos de lo que hace el pastor es por culpa de que como tampoco estamos tan integrados en la iglesia, no somos capaces de ver lo que se está haciendo. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis la web de la iglesia? Lo que estamos haciendo semana tras semana. ¿Sabéis que nos han felicitado de Ferede? Sé que hay algunos que la miran. ¿Sabéis que nos han felicitado de Ferede? ¿Sabéis que cada día se incrementan las visitas? ¿Sabéis que está siendo de muy buen testimonio? ¿Sabéis que alguien ha venido a la iglesia por el testimonio de la web? ¿Sabéis el trabajo que da esa web? Eso es solo por decir algo, ¿eh? Bueno, podríamos decir muchas cosas. ¿Os sorprendería si os dijera que en más de una ocasión hemos salido de aquí a la 1 de la mañana? Y puede que más tarde. ¿Os sorprendería? Algunos sí. Y que es bastante frecuente que nos vayamos a las 8 o a las 9 y no nos quedamos a jugar. A veces me veis que lo paro. A ver, ¿sabéis que el día que menos duermo es el domingo por la noche? Porque llego a mi casa, y mi madre lo sabe, como una moto. De tanto estrés, de tanta reunión, de tanto querer hablar con uno, con otro, aprovechando este día, que llego a mi casa por las noches y estoy casi que me pondría a correr la maratón. Porque no, Mari lo sabe, es frecuente que el domingo por la noche yo no pueda dormir. Bueno, si no sabéis valorar eso, ¿cómo podréis valorar lo que hacemos entre la semana? Ahora os voy a decir una cosa. Voy a decir algo que os va a llamar la atención. Necesitamos desconectar, porque con bastante frecuencia hay mucha carga. Lo entendamos o no, hay mucha carga. Y no necesitamos descansar en nuestra casa. Necesitamos alejarnos un poquito de la iglesia cuando hacemos vacaciones, pues para intentar cargar pilas y desconectar un poquito. También ser fortalecidos, porque hermanos, es lo que decíamos, ¿a quién acudimos? Ciertamente que al Señor. Bueno, ¿queréis que os cuente cómo han sido lo que hemos hecho estas vacaciones? ¿Queréis que os lo diga así muy deprisa? ¿Sabéis cuántas llamadas? Lo he cogido, lo he mirado de las facturas. ¿Sabéis cuántas llamadas en los días que hemos estado de descanso en la playa? ¿Sabéis cuántas llamadas hemos hecho evidentemente por necesidades de la iglesia? ¿Alguien sabría? Que diga un número a alguien. Decir un número. ¿Cuántas? 100. No han llegado. Estaba de vacaciones. 80. Es un buen número. No se pueden medir todas, porque yo he mirado, las que recibo no están en la factura. Las que yo hago sí. Entonces probablemente sean más. Pero 80 llamadas, hermanos, en los días que hemos estado de vacaciones. No penséis que han sido llamadas de 2 minutos. El promedio es de unos 20 minutos. Y hay llamadas de 50 minutos. Y para que podáis valorar el tiempo, como todo se mide muchas veces en dinero, ¿sabéis a lo que ha ascendido la factura de esos días de teléfono? Y así lo entenderemos. A 200 euros. O sea que el gasto telefónico de los días que hemos estado de vacaciones, por necesidades de la iglesia, ha sido de 200 euros. Y para entender todavía más esa cifra, vamos a hacer una proyección anual. Quiere decir que al año serían 2.400 euros.
Para decirlo en cifras de los que todavía los euros esa cantidad no nos dice nada, a ver, rectificarme si me equivoco, 400.000 pesetas en teléfono. ¿Qué os parece, hermanos? No es lo único que he hecho. ¿Sabéis que me he ido a qué? A preparar este estudio. No sé si alguien puede valorar la cantidad de horas que hay detrás del estudio que estamos haciendo domingo tras domingo. Eso no lo puedo hacer estando aquí. Y siempre que me voy fuera, aprovecho, como tengo menos trabajo, puedo cansarme más en otras cosas. He dedicado un montón de horas, hermanos, a estudiar lo que ahora estamos viendo. Bueno, y es obligado decir algo, hermanos. Eso, aunque me sepa mal, pero es obligado, porque a veces si no se dice no se entiende. No ha habido uno, ha habido más de un hermano que se ha enfadado conmigo, que se ha molestado conmigo. Luego me ha pedido perdón y lo ha entendido. Y no digo uno, digo más de uno. Y lo digo así porque es verdad. Porque ha considerado que todavía no ha sido suficientemente atendido, ¿no? Por ejemplo, en esos días. Y a mí eso me pone triste, hermanos. Porque no he dejado la iglesia desatendida. Jamás. Sabéis que, y eso Gaby lo sabe, no hay día que yo no esté al corriente de lo que pasa en la iglesia. Porque no puedo estarlo. No es porque, a ver, no, esa imposición, esa carga no me la pone nadie. Yo, hermanos, no puedo estar sin saber lo que está pasando aquí. Yo sé quién ha venido el domingo y quién no ha venido. Sé lo que se ha hecho. Si ha habido un problema, hermanos, desde allí, pues he intentado hacer esto, atiéndelo así, atiéndelo asado. Entonces, a ver, la mayor tristeza que te causa, y ahí es lo que quiero que entendáis del por qué nos sentimos muchas veces solo incomprendidos, es que yo no quiero que nadie me agradezca estas cosas, pero al menos un reconocimiento al esfuerzo y a la labor creo que deberíamos de tenerla. No sería una motivación, pero muchas veces ni eso se tiene. ¿Sabéis? Se nos pide de todo. Hagamos lo que hagamos, siempre están, hablando en términos generales, pues siempre hay descontentos, y a mí esto me recuerda, pues, lo que le pasó a Moisés. ¿Sabéis que Moisés estaba con el pueblo y estaba, pues, a ver, estoy intentando buscar la cita. ¿Sabéis que Moisés estaba cumpliendo la misión del Señor y que constantemente estaba recibiendo críticas y murmuraciones del pueblo de Israel? Y tanto es así que eso le produce, y eso es lo que quiero que entendáis, le llega a producir un desaliento, un desánimo. A veces pensamos que el pastor tiene que aguantarlo todo, que es un Superman. Os equivocáis, hermano, yo no soy ningún Superman. Y me desanimo muchas veces. Más de las que os pensáis. ¿Sabéis la cantidad de veces que he tenido que predicar? Y poquito antes me han dado alguna noticia de algún problema que me ha originado trastorno, tristeza, preocupación, dolor. Y tienes que reponerte. No puedes transmitir ese desaliento, ¿no? Y tienes que hacer un esfuerzo. Pero en honor a la verdad, hermanos, hay tristeza en nuestra vida. Quería poner el ejemplo de Moisés. Mirad, sabéis que a Moisés se le quejaron de todo. Que si nos ha sacado, ¿para qué nos ha sacado? Un montón de veces le dijeron, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Para que pasemos tantas penalidades. Que si no tenemos comida, que si ahora nos quejamos del maná, que si ahora nos quejamos de la carne. Todo el rato quejándose. ¿Y qué le pasó a Moisés? Dice que oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar de comer a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. ¿Cómo se tendría que sentir Moisés? Que dice, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea ningún mal. ¿Sabéis? El peligro más grave que corremos los que estamos al frente de la obra es el desánimo, el desaliento. Y os lo digo de todo corazón. Es lo peor. Y es por donde más Satanás nos va a tentar. No le pasó solo a Moisés. ¿Recordáis a Elías, que después de realizar, pues con toda esa confianza en el Señor, después de dejar mal a los falsos profetas y de conseguir
que Dios obre ese milagro. ¿Qué le pasa a Elías? Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y lo dice, hermanos, desalentado, desanimado, nada más y nada menos que Moisés y Elías. Mirad, no creáis, si veis a un pastor que nunca se desaliente, yo creo que tal vez lo está disimulando, lo tenemos que disimular, pero no creáis que es así. Y además es el peor enemigo, y yo quiero que tú te lo pienses ahora. Mira, si tú fueras el diablo, si tú fueras Satanás, y quisieras combatir a la iglesia, ¿a quién te cargarías en primer lugar? ¿Y cómo lo harías? ¿Sabéis cuál es la mejor arma? El desaliento, el desánimo. Dice, hay otra cosa también que nos toca luchar, y también es duro y es difícil. Somos llamados, hermanos, a estar vigilando el rebaño. Sabéis que el Señor nos advierte de los falsos maestros, de los lobos. Incluso, se nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, esto lo está diciendo Pablo con mucha tristeza, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Una iglesia, hermanos, que está Pablo, el mismo apóstol Pablo, cuidándola, y él sabe, no dice, puede ser, no, él está convencido, dice, yo sé que entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, incluso de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa es la mayor arma del diablo, los lobos, las falsas enseñanzas. Por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mirad, evidentemente hay muchas cosas que no sabéis, pero aquí han entrado varios lobos, más de los que os pensáis. Los mantenemos a raya. Algunos se nos ha colado un ratito. Y algún día os explicaré también más cosas que ahora mismo no podría yo decir. Pero lobos auténticamente peligrosos, hermanos, muy peligrosos. Y yo he visto, hermanos de la congregación, a algunos ser engañados, ir tras ellos. Algún día os explicaré más detalles, cuando yo tenga las cosas claras del todo, porque en algún caso es excesivamente grave y de cierto peligro para otras iglesias donde ahora mismo están actuando. Y como no somos indiferentes a esto, pues estamos preocupados con el tema y estamos viendo de qué manera podemos quitar esa piel de oveja y que se descubra el lobo de interior. No porque estén afectando aquí, pero delante del Señor creemos que tenemos también esa responsabilidad cuando conocemos casos, repito, excesivamente graves. Cuando esto esté demostrado, y de esto ya lo explicaré, pero creedme, hermanos, que es así. Es muy triste porque, ¿sabéis una cosa? Muchas veces los hermanos, uno percibe que no le dan importancia a los lobos. A veces somos muy tolerantes. Tal vez el desconocimiento, la ignorancia, cuando nosotros estamos así alertas, vigilantes, alguien puede pensar, uy, qué exagerado eres, te estás pasando. No, hermanos, es nuestra responsabilidad vigilar al rebaño. La ovejita tal vez no vea el peligro, pero nosotros es que hemos de verlo, porque somos advertidos que vendrán lobos. Así que ese es también otro de las tareas, duras tareas que nos toca hacer. Y tanto es así, hermanos, que el tiempo va pasando, pero mirad lo que dice Pablo. Yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y mirad qué frase más bonita, dice Pablo, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso también es otra sensación. Cuando yo no era pastor de la iglesia, no tenía problemas con nadie. Los que me conocéis de antes lo sabéis. ¿Sabéis? Desde que soy pastor de la iglesia he tenido algún que otro tropiezo, encontronazo, no sé, llamarle como queráis, por causa del ministerio, ¿no? Y, hermanos, digo yo, cuando más te preocupas, porque lo haces por amor, por preocupación, por cumplir con el ministerio, evidentemente te das cuenta que en ese esfuerzo no es entendido. Y muchas veces, amándoos más, nos sentimos menos amados. ¿Sabéis lo difícil que es cuando alguien tiene que llamar la atención a algo? Y es responsabilidad del padre, en el hogar, es responsabilidad del pastor, ¿no? El enseñar, disciplinar. ¿Sabéis que yo sé perfectamente cuando tengo que deciros algo, sé quién lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar?
Sé quién se va a disgustar y quién no se va a disgustar. Lo sé perfectamente. Y muchas veces me planteo y oro al Señor. Digo, Señor, ¿qué hago? ¿Me lo callo? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Y hay que decirlo, hermanos. Y esto es una fuente muchas veces de conflictos. En cierta ocasión alguien me dijo, pastor, usted y yo nunca vamos a estar de acuerdo. Y yo pensé, pues menudo problema tenemos. Porque, hermanos, no era por cuestiones personales, que muchas veces confundimos lo que es el trato personal con el trato en el ejercicio del ministerio pastoral. Si tú no estás de acuerdo en el ejercicio del ministerio pastoral y crees que es una cosa personal, hay un serio problema. Ahora, yo no sé si tú en tu trabajo te atreverías a decir a aquel que te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas, pues usted y yo no vamos a estar de acuerdo nunca con nada, porque el otro seguramente te diría, pues mira, coge la puerta y búscate otro trabajo. Sin embargo, en la Iglesia ocurre así, hermanos, ocurre con frecuencia. Bueno, a lo que hemos dicho se pueden añadir muchas cosas más, pero a título de conclusión, a mí me gustaría poner un ejemplo. Además, Esther comentaba algo esta mañana y puede servir también válido incidir en eso. Mirad, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros mismos o hemos visto a otros hermanos en la congregación pues que puntualmente a una necesidad de la Iglesia, con ilusión, con entusiasmo, se han ofrecido para hacer ese trabajo? El que sea, porque yo no quiero ahora mencionar ninguno en particular. Puede ser con los niños, puede ser con la comida, puede ser con la limpieza, cualquier actividad, hermanos, en la Iglesia. Yo sé que cuando un hermano se levanta y dice, yo me voy a ocupar de esto, lo hace con deseos de servir, lo hace con entusiasmo, lo hace con ilusión. Pero cuando pasa un tiempo, también sé que hay desánimo, hay desaliento. Y muchas veces, lamentablemente, acabamos por dejar esa labor, esa actividad. Las causas son muchas, yo las escucho. Y bueno, pues hay justificaciones, ¿no? Hay muchas razones, diferentes razones. Podemos decir, pues no sé, es que ya estoy cansado de hacerlo, ¿no? O no he encontrado apoyo por el resto de la Iglesia. Especialmente aquellas actividades que requieren de la colaboración de otros hermanos siempre me preocupan. Y yo al hermano le digo, hermano, mira, que necesitas que los demás te ayuden, que tú te vas a creer que vas a decir, ay, vamos a hacer todo esto y todos te van a venir a hacer cola. Verás que no es así. Pero tú no pierdas el ánimo, tú sigue adelante. Porque lamentablemente es así. No hay cola. No hacemos cola cuando hay un llamamiento a una necesidad. Y me preocupa porque, claro, tal vez el hermano piensa que va a tener esa colaboración y los que ya somos un poquito expertos sabemos que no es así. Y digo, tú ten ánimo. Aunque veas que los demás no te apoyan, tú cualquier problema me lo dices, pero sobre todo ten ánimo y sigue adelante, Esther. ¿Por qué? Porque es así. Las actividades de la Iglesia no son suficientemente reconocidas y entre otras cosas porque tampoco está o sentimos muchas veces esa responsabilidad. Y al final lo que pasa, repito, por la razón que sea, acabamos por dejar esa labor. Y no digo que en parte esos hermanos no tengan razón. Es duro, pero pensar que estamos hablando de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. No vaya a ser cosa que al obispo le pase lo mismo, al anciano, al pastor. Y yo ahora os pregunto una cosa, ¿qué pasaría si yo dijera aquí, hermanos, me he cansado de ser pastor? ¿Algunos sabéis lo que pasaría? Algunos os lo imagináis, ¿no? ¿Verdad que lo imagináis? Nos lo imaginamos muy bien. ¿Verdad que no sería razonable? Bueno, no lo es en ninguno, pero menos en aquel que tiene que gobernar la Iglesia, aquel que decíamos que tiene que ser ejemplar, aquel que tiene que ir delante. Porque si el pastor se cansa de hacer trabajo, menudo ejemplo está dando para que los demás tengan actividad. ¿Con qué autoridad podría yo decir, hermano, anímate, siga adelante? Ya sé que es duro, si yo mismo dijera, ¡buf!, estoy cansado, me es fastidioso hacer esto. ¿Verdad que no tendría ninguna autoridad para decirlo? Todos tenemos que ser responsables. Todos de trabajar, pero ¿quién más? El pastor. Aquellos que gobiernan la Iglesia tienen que ser muy ejemplares en este asunto. Mirad lo que Pablo dice. Mejor dicho, lo que Pablo dice porque lo puede decir. Y eso es lo que cualquier persona que está gobernando la Iglesia tendría que ser capaz de poder afirmar y decir lo que decía Pablo. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo.
desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. No sabía Pablo lo que le esperaba en Jerusalén. Bueno, no lo sabía exactamente, porque dice que, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que mira, no sabía lo que le iba a acontecer, pero sabía que no eran cosas buenas, precisamente. Prisiones y tribulaciones. Ahora, ¿qué dice él? Pues como me esperan prisiones y tribulaciones, me quedo aquí. No voy allí. No es eso lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mirad, hermanos, esa debe de ser la actitud de todos. La obra del Señor es lo más importante. No hay nada más importante que la obra del Señor. Si Él nos ha salvado, si Él nos ha rescatado, perdonadme, no es para que vengamos solamente a calentar un banco en la iglesia. No es para eso. Nos ha salvado porque tiene un propósito para nuestra vida. Un objetivo que es nuestra santidad. Un objetivo que cumplir, ser como Cristo. Y para eso tenemos que trabajar todos en ese empeño. Para eso Él reparte los dones en la iglesia, en este cuerpo que somos todos, para que cada uno lo ministre a los demás. Y entre todos nos edifiquemos y prediquemos su palabra y prediquemos el Evangelio. Ese es el objetivo. Si no lo convertimos la iglesia en un club o en un teatro, y la iglesia no es ni un club ni un teatro. No es para entretenernos. No venimos aquí a pasar el rato, ni a hacer religiosidad pensando que hemos cumplido con Dios. No, hermanos, hay un objetivo por el cual venimos aquí. Y muchas veces, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que para las cosas del Señor somos muy negligentes. En nuestra casa cada uno sabrá lo que hace. Pero a veces cuando hablamos de la obra de Dios es lo último. ¿Sabéis lo que Ageo profetizaba, no? Y predicaba. Vuestras casas están artesonadas, tenéis de todo. ¿Y mi casa cómo está? Y a veces nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Lo del Señor, con que pintemos una vez cada 10 años... Digo, por decir algo, ¿no? Si hoy puedo pasar de hacer esto, bueno, lo haré de cualquier manera. Porque, ¿sabéis? Nos es una carga, nos es fastidioso. Y digo esta palabra, ya la he dicho varias veces, porque eso es lo que decía. Mira qué pasaje más, más hermoso, más terrible. El Señor, ¿sabes? Tal vez se queja, tal vez se está quejando de nosotros. Tal vez se está quejando, igual que se quejó de su pueblo, cuando dice estas palabras. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero nosotros, siempre que se nos dice eso, decimos, pero Señor, ¿en qué te hemos menospreciado? Si yo vengo a la iglesia, si pongo la ofrenda, si hasta tengo una pequeña actividad. Decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pues ahora le responde el Señor, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. No, yo no pienso eso. ¿Cómo que no? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, cuando dais de vuestras obras, cuando dais lo que no queréis, cuando dejáis lo últimos para mí, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentándolo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol sale hasta donde se pone,
es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio me es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrificia a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, deberíamos de ser más temerosos del Señor cuando no estamos cumpliendo con su voluntad. Estos sacerdotes se justificaban. ¿Se está el Señor quejando de ellos, el mismo Señor? Y está diciendo, ¿en qué te hemos menospreciado? Pues porque no me estás dando la honra que me merezco. No estás atendiendo tu trabajo, lo estás haciendo y te está siendo fastidioso. Lo poquito que haces por mí te es un fastidio. Esa palabra me gusta, hermano. Qué bien define muchas veces nuestra actitud también. Nos fastidia trabajar para el Señor. Nos fastidia esforzarnos, lamentablemente. Y por eso enseguida nos cansamos. Y decimos, ya estoy harto, no quiero más compromisos. Olvidamos, hermanos, que es para el Señor, que es sagrado las cosas que se hacen para el Señor. Y como sagradas que son, requieren toda nuestra atención. Pero nosotros no le ofrecemos un macho cojo o un cordero ciego. No, nosotros le damos nuestras obras. Yo tengo mi tiempo, pero para el Señor no tengo tiempo. Cuando digo eso, hermanos, dejadme que os lo diga así, estoy mintiendo descaradamente. Porque tú ves la televisión, tú tienes tu tiempo de ocio, tendrás más o tendrás menos, pero para las cosas del Señor, una hora que dediques a la semana ya te es fastidioso. Hermanos, reflexionemos, pero sobre todo, yo tengo que reflexionar. El que quiera gobernar la Iglesia tiene que reflexionar, porque si alguien va a ser culpable en gran manera, es aquel que gobierna la Iglesia si no lo hace como lo hacía Pablo, con total dedicación. Y por eso, hermanos, es de vital importancia que aquel que tiene que gobernar la Iglesia sea puesto por el Señor, sea escogido por el Señor, porque no puede serlo cualquiera. No todos son llamados a gobernar la Iglesia, y aquel que es llamado a gobernar la Iglesia tiene que ser así, tiene que sentir, tiene que dar ejemplo, tiene que ser capaz de arrastrar. Si en él se encuentran estas cosas tan graves, ¿cómo irá la congregación? Fatal. ¿Cómo iba el pueblo de Israel? Fatal, por culpa de los sacerdotes. Bien, pues mira, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, hay unos requisitos. Mira, yo no creo que sea lícito anhelar obispado. No creo que sea lícito anhelar ser anciano de la congregación. Vemos en la palabra de Dios que aquellos que fueron llamados para esos ministerios de liderazgo dijeron, pero Señor, si no sé hablar. Aquellos que realmente se dieron cuenta de la trascendencia, de la importancia que tenía la misión que el Señor les había encomendado, dijeron, Señor, no sé hablar. Oh, Señor, si soy un niño, si no tengo madurez. Y el Señor les convenció, y el Señor los usó. ¿Y sabéis? Cuando alguien llama al Señor, ese aguantará todo lo que le echen encima, como Pablo. Pero aquel que quizás anhele sin saber, puede estar equivocado, puede ser por ambición, puede ser por un deseo en un momento determinado propio de inmadurez, incluso espiritual, que no sea consciente de la gran responsabilidad que asume mal asunto. Mirad, hablábamos de Jeremías, decíamos, pobrecito Jeremías, ¿no? Mira que lo pasó mal Jeremías. Es hermoso este libro, hermanos. Pues mirad lo que dice Jeremías. ¿Qué os pensáis? Ya lo decíamos también el domingo, que claro que yo también me quejo alguna vez. No os pensáis que no me quejo. Y hasta me quejo a vosotros. De alguna manera, cuando os transmito esto, o lo que os decía el otro día, hay en parte una queja, pero para haceros ver que verdaderamente el ministerio tiene una carga tremenda y que la Iglesia tiene una gran responsabilidad también con sus gobernantes, de orar por ellos, por ejemplo. De orar por ellos. Creo, hermanos, que nunca oramos lo suficiente por los gobernantes de la Iglesia. Y sabemos todos que son los primeros a los que Satanás va a ir. Y lo decíamos que el mayor problema es el desánimo. ¿Qué creéis? Que yo no he pensado más de una vez, Señor, ¿para qué me has llamado a esto?
Natanael lo sabe, David lo sabe, porque lo hemos hablado. Y aunque yo venga aquí e intente aguantar un poquito la compostura, a veces vienes, hermanos, con desánimo. Pero mirad una cosa, dice Jeremías, le dice al Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, mira, ni hablaré más en su nombre, lo voy a dejar todo. Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquel que es llamado por Dios, hermanos, a un ministerio, si verdaderamente es llamado, ¿pensáis que Dios no le va a dar fuerzas? Hablábamos de la soledad también, de los que dirigen la iglesia, algo que es incomprensible si no se experimenta. Pero hablamos también de cómo el Señor, y eso doy fe que es así, nos sustenta de una manera especial. Pues así es, hermanos. Así es, así debe de ser. Aquel que es llamado por el Señor, no importa. No importa que le critiquen, no importa que murmuran, no importa que le desprecien. Aquel aún tendrá momentos de debilidad, momentos de flojera, pero el Señor lo sustentará porque lo ha elegido Él para ese ministerio. Por eso es tan importante, hermano, que no olvidemos el llamado de Dios para un ministerio que la palabra del Señor nos dice que es el mismo Señor Jesús quien los pone en la iglesia. Recordemos lo que ya hemos leído en Efesios. Él puso primeramente